Hola, buen día, mi nombre es Stephanie Niño y hoy vamos a conversar sobre Hans Eysen y su teoría sobre la personalidad. Eysen nació el 4 de marzo de 1916 en Berlín, Alemania. Creció y vivió en dicha ciudad hasta el año 1934, al verse forjado a refugiarse primero en Francia y después en Reino Unido por el régimen nazi. Eysen creció con su abuela materna en Francia, con quien tuvo una educación libre y llena de estímulos intelectuales y culturales. Rápidamente se destacó como un buen alumno e incluso como un buen atleta. Finalmente tuvo que emigrar y fue en Londres donde comenzó a estudiar psicología en la Universidad de Londres. En la misma ciudad ejerció como psicólogo clínico e incluso desempeñó labores de gestión en el Instituto de Psiquiatría. Hans Eysen se atribuye por haber construido uno de los paradigmas de la personalidad más sólidos de la historia de la psicología. Hay quienes incluso lo consideran el padre de la psicología. Eysen, muy conocido en la historia sobre la personalidad, ha pasado a la historia como uno de los personajes más influyentes para la psicología moderna y sus teorías siguen siendo discutidas y utilizadas tanto por psicólogos como por otros expertos de la conducta humana. Ahora vamos a conversar sobre la perspectiva general de la teoría de los rasgos basada en la biología. La evidencia de las bases biológicas de la personalidad proviene de muchas fuentes distintas, incluyendo investigaciones sobre temperamento, genética conductual y la medida del cerebro. De hecho, la cantidad de estrés de la madre que experimenta durante el embarazo puede alterar la respuesta al estrés del infante. Los niños que nacen de madres que han experimentado una cantidad inusual de estrés durante el embarazo tienden a tener una respuesta disfuncional al estrés, niveles más altos de hormonas del estrés y una respuesta fisiológica al estrés más rápido, fuerte y profunda, donde todo esto persiste durante la infancia. En segundo lugar, para entender la forma de la herencia afecta el comportamiento y la personalidad, los psicólogos recurren a la ciencia de la genética conductual, al estudio científico del papel de la herencia. Los investigadores utilizan estudios sobre adopción de gemelos y la genética, el entorno para estudiar la heredabilidad. Los estudios de la opción de gemelos exploran la influencia hereditaria, tanto idénticos fraternos, creados separados y juntos. Una segunda investigación de la heredabilidad es la inversión de la genética en el entorno que permite que los investigadores evalúen forma de las diferentes genéticas intelectuales en el ambiente, que pueda producir ciertos comportamientos en algunas personas, pero no en otras. En vez de utilizar gemelos familiares y adoptados para variar la similitud genética, los estudios de la genética y el entorno miden directamente la variación en partes del genoma y examinan la manera en la que dichas variaciones interactúan con distintos tipos de ambientes para producir distintos comportamientos. En tercer lugar, los aspectos biológicos de la personalidad se evalúan mediante técnicas de imagenología, cuyas dos formas más comunes es el electroencefalograma y la resonancia magnética funcional. Los investigadores utilizan el encefalograma para registrar la actividad eléctrica del cerebro. El procedimiento involucra colocar electrodos en el cráneo de una persona. Los electrodos son discos conectados con cables, suelen montarse con un gorro de tela ajustable. Por lo general la persona realiza actividades mientras se mide la actividad eléctrica. Por otro lado, la resonancia magnética sí revela más aspectos acerca de la actividad cerebral. Las imágenes de las resonancias magnéticas nos dicen dónde ocurren la actividad cerebral durante las actividades específicas, siguiendo el uso del oxígeno sanguíneo en el tejido cerebral. De esta forma, los investigadores pueden ver cuáles áreas del cerebro utilizan más oxígeno y, presumiblemente, son más activas durante ciertas actividades. Buenas, mi nombre es Carlos Marquina y yo les voy a hablar sobre el modelo factorial de Eysen.
El modelo factorial de Eysen tiene importantes componentes, tanto psicométricos como biológicos. También tenemos que la psicometría por sí sola no es suficiente como para medir la estructura de la personalidad. Por eso Eysen decía que los datos obtenidos bajo un análisis factorial carecen de sentido, ya que se debe de demostrar una existencia biológica. También tenemos que el modelo factorial biológico ha representado un gran avance dentro de lo que es el estudio de la personalidad, porque además de describirla, también explica cuáles son las diferencias individuales. También tenemos que Eysen, utilizando el análisis factorial en su teoría de la personalidad, él descubre 3 factores de la personalidad, que estos son el psicoticismo, el neuroticismo y la extraversión. También tenemos las ideas principales dentro del modelo factorial de Eysen, que estas ideas son que para describir la conducta se utilizan rasgos que caracterizan a cada individuo. La segunda idea dice que existen tipos o rasgos que correlacionan entre sí. Y por último dice que los tipos se basan en factores constitucionales, genéticos o innatos. Dentro del modelo factorial de Eysen tenemos 4 criterios que se utilizan para identificar los factores. El primer criterio dice que se tienen que hacer pruebas psicométricas para identificar algún factor, y que estos factores deben ser reproducibles y fiables. El segundo criterio dice que el factor debe ser hereditario y debe tener relación en un modelo genético establecido. También tenemos que en el segundo criterio se eliminan ciertas características ya aprendidas, tales como el limitar voces o creencias políticas o religiosas. El tercer criterio dice que estos factores que se van identificando deben tener sentido dentro de un marco teórico. Y por último, y el cuarto criterio, dice que los factores que se van identificando, descubriendo, deben de tener relevancia social. ¿Qué quiere decir esto? Que los factores obtenidos bajo un método matemático deben tener cierta relación socialmente, tales como pueden ser en los casos de la drogadicción, en la delincuencia o hasta en el desempeño de algún deportista dentro de su deporte. Y bueno, esto fue todo. Gracias por su atención. Soy Kiela Zambrano y les voy a hablar sobre la jerarquía de la organización de la conducta o estructura de la personalidad de Eysen. Tras los resultados de sus investigaciones, Eysen propone un modelo jerárquico de la personalidad, en cual el comportamiento se puede ordenar en 4 niveles específicos. El primero es respuestas específicas, conductas que se observan una vez y pueden ser características de la persona o no. Por ejemplo, las vivencias cotidianas o un estudiante que terminó la tarea de una lectura. La segunda es respuestas habituales, son respuestas, ¿verdad?, que suelen ser frecuentemente, están en el son frecuentemente bajo contextos similares. Por ejemplo, cuando un paciente, ¿verdad?, va al psicólogo y le aplican un test por segunda vez, dará respuestas similares al test anterior. Este rasgo son los actos habituales que se ordenan por rasgo. Por ejemplo, un estudiante con rasgos de perseverancia terminará la tarea que se le asignó en clase.
tipos. Este nivel es más extenso en el sentido de la generalidad, porque aquí se encuentran los superfactores, que es el neurotismo, la extroversión y el psicoticismo. Las personas pueden tener altos o puntos bajos, ¿verdad?, en los superfactores. Si una persona tiene una puntuación baja en neurotismo, esto hace referencia a que tiene una estabilidad emocional alta. Y si las puntuaciones son bajas de extroversión, hace referencia a una persona introvertida. Esto, ¿verdad? Todo lo que estos superfactores, ¿verdad?, son suficientes para describir adecuadamente la personalidad. Algunas razones, ¿verdad?, son diferentes, tiene diferentes análisis, que conducen a la aparición de estos tres factores, y si sale otro más, pues no es tan importante como estos tres factores que ya mencioné, ¿verdad? Los factores primarios, los factores de primer orden son inestables de una investigación a otra. A partir de estos tres tipos se pueden hacer predicciones satisfactorias a nivel fisiológico, con activación cortical. A nivel psicológico, el rendimiento, y a nivel social, conductas delictivas. Hola, buenos días, mi nombre es Denise Mendoza, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Acambú y estoy realizando este video como requisito para la asignatura Psicología de la Personalidad 1. En esta ocasión voy a hablarles acerca de la teoría de Eysenck, específicamente de los aspectos de la personalidad y de la extraversión. Muy bien, ¿cuáles son los aspectos de la personalidad según Eysenck? Según diversos teóricos y diversos estudiosos analizando los factores de la personalidad, existen 5 factores generales. Sin embargo, Eysenck solamente encontró o señaló 3 superfactores generales. Estos son la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Muy bien, Eysenck señaló que estos factores son totalmente normales y naturales en los seres humanos. Sin embargo, el neuroticismo y el psicoticismo se encuentran de mayor intensidad en personas con alguna patología o personas con algún trastorno psicológico. Además, señaló que estos 3 factores poseen o son bipolares, es decir, poseen polos opuestos. El polo opuesto de la extraversión es la introversión, el polo opuesto del neuroticismo es la estabilidad y el polo opuesto del psicoticismo es el superyo. También señaló que estas características son o se encuentran tan normales como la altura, el peso, es decir que si este es un punto bajo y este es un punto alto, existe un punto medio, y que la mayoría de las personas se encuentran en un punto medio en cuanto a poseer estas características. Eysenck también señaló que estos 3 factores que él dedujo se encuentran totalmente dentro de los criterios para analizar la personalidad, y estos son: 1, que se encuentra basado en psicometría totalmente sólida. 2, están totalmente dentro de el marco teórico que
tenía Eysenck, es decir, sigue paso a paso el orden de ideas que él traía en su teoría. 3. Posee bases biológicas, o sea, tiene una explicación de un porqué y un para qué. Además, Eysenck señaló que características como lo son la responsabilidad y la amabilidad no poseen estas bases biológicas. Y cuarto, que me parece súper importante, es que demostró en repetidas ocasiones que estos tres factores están totalmente relacionados con temas sociales, como lo son el consumo de drogas, la conducta sexual, la delincuencia, la prevención del cáncer y enfermedades cardiovasculares y la creatividad. O sea, está relacionada con temas sociales muy importantes. Además, vamos a analizar la extraversión. Ya les mencioné que la extraversión tiene un polo opuesto que es la introversión. O sea, existen personas extrovertidas y personas introvertidas. Las características de las personas extravertidas son que son personas muy impulsivas, son personas con mucha vivacidad, son personas joviales y tienden a ser súper optimistas. Mientras que las personas introvertidas son literalmente todo lo opuesto. Las personas introvertidas son personas que tienden a ser pesimistas, son personas tranquilas, les gusta ser discretas, les gusta ser muy reservadas, contenidas. Y una característica súper resaltante es que las personas extrovertidas son muy sociables, disfrutan mucho el contacto físico con distintas personas, mientras que las personas introvertidas prefieren no ser tan sociables y tienden a ser muy cerradas en cuanto a su círculo. Además, algo muy importante es que las personas extrovertidas tienen un umbral sensorial superior, por lo tanto requieren, necesitan o están siempre en busca de actividades o de cuestiones que sean de emociones intensas para poder activar su umbral sensorial. Es decir, son personas que les gusta realizar, por ejemplo, deportes extremos como lo es surfear, el esquí, el paracaidismo, y que están constantemente realizando actividades de emociones intensas, como lo es estar en un auto a gran velocidad, realizar decisiones impulsivas, y lo podríamos llevar hasta el extremo del consumo de drogas o alcohol. Además, que Eysenck señaló que son personas que pueden tener una sexualidad precoz y que están constantemente requiriendo cambios, porque puede ser que se aburran muy rápido, mientras que las personas introvertidas tienen un umbral sensorial inferior y requieren o prefieren evitar emociones muy intensas, ya que requieren de menos para activar su umbral sensorial. Es decir, son personas que evitan cualquier actividad que prefiera ser una persona extrovertida. Y además se sienten mucho más intensa con menos emociones intensas. Eysenck afirmó que la causa principal de las diferencias entre las personas extravertidas e introvertidas tiene bases hereditarias, y es la activación cortical, que, como ya les dije, es algo fisiológico que es hereditario y no aprendido. Es decir, que probablemente las personas ya vienen predispuestas a ser personas extravertidas o personas introvertidas. Es algo que está dentro de nuestra genética. Y bueno, esa ha sido toda mi explicación. Espero que me haya dado a entender. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Joséima Rodríguez y les hablaré un poco sobre lo que es el neuroticismo y el psicoticismo. Estas dos son dos dimensiones que caracterizan lo que es el modelo de la personalidad P, que significa P de psicoticismo, E de extroversión y N de neuroticismo. Esto fue hecho por Hans Heyse y es considerado uno de los padres de la psicología moderna. Hay que tomar en cuenta que primero solamente habían dos dimensiones, que eran la extraversión y el neuroticismo, y el psicoticismo fue añadido posteriormente. Bueno,
hay que también tomar en cuenta que se basa en un enfoque biopsicosocial, en el que estos factores genéticos y ambientales determinan la conducta. Todos tenemos estos rasgos de personalidad, pero de una manera u otra. Es decir, en este concepto de lo que es este modelo de la personalidad P, él hablaba de que nos situamos en un punto en específico, de 0 a 100. Vamos a poner un ejemplo con lo que es la extroversión. Si nos situamos en un punto de 90, significaba que éramos personas extrovertidas. En cambio, si nos puntuamos en un punto, en un nivel de 10, 20, éramos personas introvertidas. Ok, vamos a pasar al psicoticismo. El psicoticismo, cuando tenemos puntuaciones altas, quiere decir que somos personas agresivas, impulsivas, objetivas, competitivas, inconformistas, poco empática y tenemos rasgos antisociales. En cambio, si tenemos puntuaciones bajas, es todo lo contrario. Tenemos lo que es la responsabilidad, tenemos empatía y tenemos una gran adaptación social. Este extremo opuesto recibió el nombre como autocontrol, o algunas personas lo llaman como normalidad. Esta dimensión explicaba la disposición a la hora de sufrir un trastorno psicótico y la intensidad de este. Por ejemplo, hay personas que puntuaban en un nivel alto en la escala de psicoticismo, pero habría que también tomarlo en cuenta y relacionarlo con la dimensión de la extroversión, ya que esto indicará el tipo de trastorno psicótico que tiene esta persona. Hay personas que también relacionaban lo que era el nivel, si era un nivel alto de psicoticismo y un nivel alto de extroversión, era que sufrían de trastornos bipolares. Y las personas que tenían un nivel alto de psicoticismo y un nivel bajo de extroversión, era que tenían, sufrían de lo que era la esquizofrenia. Pero con el tiempo Heiser descubrió que las puntuaciones en psicoticismo no eran muy fiables a la hora de predecir psicosis. Entonces decidió hablar de dureza emocional. Bueno, ahora hablaremos sobre el neuroticismo. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen o que puntean muy alto en una escala de neuroticismo? Tienen rasgos de personalidad específica, como la inestabilidad emocional. Pueden tener diferentes estados de ánimo, cambian con frecuencia su estado de ánimo, tienden a sentir ansiedad, son personas preocupadas, se anticipan mucho a las cosas, tienen una fuerte actividad mental, son preocupadas, tienden a ser inseguros y son muy precavidas. Vamos a poner un ejemplo de estas personas con nivel alto de neuroticismo. Vamos a suponer que estás en una fiesta y haces un comentario de tu trabajo, que dices, ay no, qué matador mi trabajo, ya en serio no aguanto un día más, y empiezas a quejarte sin fin de ese trabajo. En esta fiesta está otra persona que trabaja en el mismo ámbito laboral que tú estás desempeñando, pero dice o da un comentario acerca de esto, dice, bueno, pero es que a mí, yo he estado por 2 años en este trabajo y la verdad es que me gusta, pues. Entonces te sientes mal por ti porque dijiste ese comentario como fuera de lugar y no sabes la reacción de esta persona, si fue mala o cómo lo habrá tomado. Entonces esta persona que presenta una escala alta de nivel de neuroticismo empieza a recordar lo que dijo, empieza a decir por qué dije esto, y este episodio puede durar hasta días después, diciendo por qué dije esto o me fuera ahorrado ese comentario y así. Estas personas indican este tipo de personalidad. Y las personas que tienen el otro extremo, que la caracterizan por más baja, son personas equilibradas a nivel emocional, controladas, despreocupadas y se preocupan por los demás, son creativas y así.
Estas personas con un nivel alto de neuroticismo por lo general son hipocondríacas. ¿Qué son hipocondríacas? Que son personas que se anticipan a una enfermedad. O sea que en su mente dice, ay no, me duele la cabeza, esto debe ser es tal cosa porque lo vi en Google, entonces tiene que ser eso, ¿no? Y van al médico porque eso es lo que le dice su mente que está padeciendo de esto. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestra exposición.